la música nunca muere. Puede parecer una frase simple, pero cuando escuches lo que le pasó a Leo, entenderás por qué tiene tanto peso. El alma de un artista no murió, solo esperó un nuevo par de manos para continuar su obra. Esta es la historia de Leo, un niño de 4 años que, sin una sola clase de piano, tocaba como un maestro, devolviendo a la vida una melodía perdida por más de un siglo. El silencio de la tarde se hizo añicos cuando las primeras notas brotaron de las entrañas del viejo piano de la abuela. Sofía dejó caer la taza de té que sostenía, y el tintineo del cristal al romperse contra el suelo de madera se mezcló con la melodía más hermosa y desgarradora que jamás había escuchado. Leo, con apenas 4 años, estaba sentado en el banco del imponente piano de cola, un instrumento que había permanecido mudo durante meses desde la partida de su bisabuela. Sus pequeños pies no alcanzaban los pedales, pero sus dedos se deslizaban por las teclas con una precisión que desafiaba toda lógica. ¿Cómo?, susurró Sofía, acercándose lentamente a su hijo, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Los ojos de Leo permanecían cerrados, perdidos en un lugar lejano que solo él podía ver. Su rostro infantil reflejaba una expresión de dolor y nostalgia imposible para su edad, como si estuviera reviviendo memorias que no le pertenecían. Andrés, su padre, apareció corriendo desde la cocina al escuchar la música. Se detuvo en seco al ver la escena, su hijo, interpretando una composición compleja que requería años de estudio y práctica. Leo, llamó Andrés suavemente. Hijo, ¿dónde aprendiste esa canción? El niño no respondió. Sus manos continuaron danzando sobre las teclas, ejecutando pasajes que alternaban entre la dulzura melancólica y la desesperación profunda. La música parecía contar una historia de amor y pérdida, de esperanza y tragedia. Cuando finalmente la última nota se desvaneció en el aire cargado de emoción, Leo abrió los ojos lentamente. Los tenía llenos de lágrimas que no comprendía. Mamá, dijo con voz quebrada, soñé con un barco muy grande y con agua muy fría. Sofía y Andrés se miraron con una preocupación creciente. Leo nunca había recibido clases de piano. Nunca había mostrado interés por la música más allá de las canciones infantiles habituales. Y, sin embargo, acababa de ejecutar una pieza que parecía surgir directamente de su alma. La abuela siempre había dicho que la música era el lenguaje del alma, capaz de trascender el tiempo y el espacio. Pero lo que acababan de presenciar iba mucho más allá de cualquier explicación racional. Leo se bajó del banco del piano y corrió hacia los brazos de su madre, temblando ligeramente. Era muy triste, mamá. El señor del piano estaba muy triste porque no podía ver más a su esposa. Las palabras del niño atravesaron el corazón de Sofía como dagas heladas. ¿Qué clase de sueño podía provocar semejante reacción en un niño tan pequeño? Y, más importante aún, ¿de dónde había sacado esa música extraordinaria que parecía venir de otra época? Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de fascinación e inquietud en la casa. Leo había vuelto a tocar la misteriosa melodía 3 veces más, siempre con los mismos resultados, lágrimas inexplicables y referencias a un barco que se hundía en aguas heladas. Sofía no podía dormir. Cada noche, las notas de esa música desconocida resonaban en su mente como una hermosa pesadilla. Había grabado a Leo tocando en su teléfono y había reproducido el video decenas de veces, buscando alguna pista que le diera sentido a lo imposible. Necesitamos ayuda profesional, le dijo a Andrés una mañana mientras desayunaban y Leo jugaba tranquilamente con sus bloques de construcción, como cualquier niño normal de 4 años. ¿Te refieres a un psicólogo infantil?, preguntó Andrés, removiendo su café con nerviosismo. No, bueno, tal vez también, pero primero quiero que alguien que entienda de música escuche esto, alguien que pueda decirnos qué es exactamente lo que está tocando nuestro hijo. Andrés asintió. La idea le parecía sensata. Si iban a buscar respuestas, era mejor comenzar por el origen, la música misma. Esa tarde, Sofía llamó al Conservatorio de Música de la ciudad. Después de explicar brevemente la situación, la recepcionista la puso en contacto con la doctora Elena Ríos, una reconocida musicóloga especializada en composiciones clásicas y música de principios del siglo XX. Señora, dijo Elena por teléfono con una voz cálida pero profesional. Lo que me cuenta suena inusual. ¿Sería posible que trajera a su hijo para una evaluación? Me gustaría escucharlo tocar personalmente. Por supuesto, doctora Ríos. ¿Cuándo podríamos verla? ¿Qué tal mañana por la tarde? Tengo mi estudio libre después de las 3. Al día siguiente, Leo entró al estudio de Elena con la curiosidad típica de un niño pequeño. El lugar estaba lleno de partituras, libros antiguos y un magnífico piano de cola que inmediatamente captó su atención. Hola, Leo, saludó Elena, agachándose para quedar a la altura del niño. Me dijeron que tocas el piano muy bien. Leo asintió tímidamente, pero sus ojos brillaron cuando vio el instrumento. ¿Puedo tocar?, preguntó señalando el piano.
Por supuesto, ese es exactamente el motivo por el que estás aquí. Leo se acercó al piano con pasos decididos. Se subió al banco, ajustó su posición con una naturalidad sorprendente y colocó las manos sobre las teclas. Por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando comenzó a tocar, Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La melodía que brotaba de las pequeñas manos de Leo era extraordinaria, pero algo en ella le resultaba vagamente familiar. Los acordes, la progresión armónica, el estilo romántico tardío. Mientras Leo tocaba, Elena observaba cada movimiento, cada expresión de su rostro. El niño no solo estaba ejecutando la música, la estaba sintiendo con una profundidad emocional que la estremeció. Cuando terminó, Leo abrió los ojos y miró a Elena con expectación. Fue hermoso, Leo, dijo ella, intentando mantener la compostura profesional mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Puedes contarme algo sobre esa música? ¿Dónde la aprendiste? No la aprendí, respondió Leo con la honestidad simple de un niño. La recuerdo. El señor Triste la tocaba mientras el barco se iba para abajo. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esa música, esos patrones melódicos, todo apuntaba a una época específica, a un estilo que ella conocía muy bien. Pero si sus sospechas eran correctas, lo que acababa de escuchar era imposible, completamente imposible. La melodía que brotó de las manos de Leo no era solo música, era un eco de un pasado trágico, una composición que había estado perdida por más de un siglo. La doctora Elena Ríos, musicóloga de renombre, se enfrentaba a un enigma que desafiaba toda lógica, un misterio que la llevaría a desenterrar secretos ocultos en las profundidades del océano y de la historia. Esa noche, Elena Ríos no pudo apartar de su mente la melodía que había escuchado. Después de que Sofía y Leo se marcharan, había permanecido en su estudio durante horas, reproduciendo mentalmente cada nota, cada matiz de la interpretación del niño. Conocía esa estructura armónica. Los acordes descendentes, la modulación característica en el segundo movimiento, el uso particular de los silencios. Todo apuntaba al estilo romántico tardío de principios del siglo XX. Pero había algo más, algo que la inquietaba profundamente. Se dirigió a su biblioteca personal, donde guardaba cientos de partituras y documentos históricos sobre música de esa época. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros hasta detenerse en uno particularmente grueso. Compositores perdidos del Atlántico. Lo había adquirido años atrás durante una subasta de material histórico. El libro contenía información sobre varios músicos que habían viajado en el famoso transatlántico durante su viaje inaugural, muchos de los cuales nunca habían logrado el reconocimiento que merecían debido a la tragedia. Mientras hojeaba las páginas, sus ojos se detuvieron en una fotografía en blanco y negro. Un hombre joven de unos 28 años con cabello oscuro y ojos expresivos, estaba sentado frente a un piano. La descripción decía, Arthur Finch, pianista y compositor prometedor. Viajaba a Nueva York para su luna de miel. Murió en el naufragio del 15 de abril de 1912. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Leyó la biografía completa de Arthur Finch. Era un talento emergente de Londres. Había compuesto varias piezas que nunca fueron publicadas debido a su muerte prematura. La descripción mencionaba que su estilo se caracterizaba por acordes descendentes melancólicos y modulaciones inesperadas que reflejaban una profunda sensibilidad emocional. Las manos de Elena temblaron ligeramente. Era exactamente lo que había escuchado en la interpretación de Leo. Pero eso era imposible. Las composiciones de Arthur Finch se habían perdido para siempre en las heladas aguas del Atlántico Norte. Al día siguiente, Elena decidió profundizar en su investigación. Visitó los archivos históricos de la ciudad y consultó bases de datos digitales sobre el naufragio. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Arthur Finch había viajado en primera clase junto a su esposa Lillian. Según los testimonios de sobrevivientes, durante las últimas horas del naufragio, Finch había estado tocando el piano en el gran salón, intentando mantener la calma entre los pasajeros. Varios testigos mencionaron que había interpretado una pieza original, una melodía hermosa y desgarradora que nadie había escuchado antes. Esa composición había sido descrita como Nocturno para las estrellas, una pieza que Arthur había estado componiendo especialmente para Lillian durante el viaje. Nunca fue transcrita, nunca fue grabada. Murió con su creador en el fondo del océano. Elena cerró los archivos y se recostó en su silla, sintiendo cómo la realidad se tambaleaba a su alrededor. Un niño de 4 años acababa de tocar con perfecta precisión una composición que había estado perdida durante más de un siglo. Una pieza que solo había existido en la mente y los dedos de un hombre que murió en una de las tragedias más famosas de la historia. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Sofía. Señora, dijo cuando respondieron, necesitamos hablar urgentemente. Creo que he descubierto qué es lo que está tocando Leo y las implicaciones son extraordinarias.
Del otro lado de la línea, Sofía sintió que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La reunión en casa de los Mendoza esa tarde tenía un aire solemne que Leo no comprendía completamente. El niño jugaba en el suelo con sus carritos mientras los adultos hablaban en voz baja, pero de vez en cuando levantaba la vista como si sintiera la tensión que flotaba en el ambiente. Elena había traído consigo una carpeta llena de documentos históricos, fotografías y testimonios sobre el naufragio. Con cuidado, extendió sobre la mesa de la sala una fotografía de Arthur Finch. «Esta es la razón por la que los llamé urgentemente», dijo Elena señalando la imagen. «Este hombre se llama Arthur Finch. Era pianista y murió en el naufragio en 1912. Sofía se acercó para observar la fotografía más de cerca. El rostro del joven le resultaba extrañamente familiar, aunque no sabía por qué. La música que Leo ha estado tocando, continuó Elena, coincide exactamente con las descripciones de una composición que Arthur Finch interpretó durante las últimas horas del naufragio, una pieza llamada Nocturno para las Estrellas, que nunca fue transcrita ni grabada. Andrés frunció el ceño, tratando de procesar la información. ¿Está diciendo que nuestro hijo está tocando música de un hombre que murió hace más de 100 años? Música que se supone que se perdió para siempre. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Elena. Y sé lo imposible que suena. En ese momento, Leo dejó sus juguetes y se acercó a la mesa. Sus pequeños dedos tocaron la fotografía de Arthur Finch y su expresión cambió completamente. Los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato. «Ese soy yo», susurró. «Cuando era grande». Un silencio helado se apoderó de la habitación. Sofía sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse. El susurro de Leo, «Ese soy yo», cuando era grande, resonó en la habitación como una verdad innegable, pero aterradora. La doctora Elena Ríos, la musicóloga, y los padres de Leo, Sofía y Andrés, se enfrentaban a una realidad que trascendía la música y la historia, adentrándose en los misterios de la memoria y la reencarnación. Era el momento de buscar una ayuda más allá de lo convencional, una que pudiera guiar a Leo a través de los fragmentos de una vida pasada que ahora emergían con una claridad desgarradora. «Leo, cariño», dijo Elena con voz suave, intentando mantener la calma profesional mientras documentaba mentalmente cada palabra. ¿Puedes contarnos más sobre cuando eras grande? El niño asintió sin apartar la vista de la fotografía de Arthur Finch. Me llamaba Arthur. Tenía una esposa muy bonita que se llamaba Lillian. Íbamos en un barco muy grande para ir a vivir a un lugar nuevo, pero el barco se rompió y había mucha agua fría. Las palabras de Leo cayeron como piedras en el corazón de los adultos presentes. ¿Cómo era posible que un niño de 4 años pudiera inventar algo tan específico, tan emotivo, tan real? ¿Recuerdas algo más sobre Lillian?, preguntó Elena, esforzándose por mantener la compostura. Leo cerró los ojos como si estuviera esforzándose por recordar. Tenía el cabello como el sol y ojos azules como el cielo. Le gustaba cuando yo tocaba música. Le estaba haciendo una canción especial porque nos íbamos a casar hace poquito, pero cuando el barco se empezó a hundir, ella se fue en un bote y yo me quedé tocando para que la gente no tuviera tanto miedo. La voz del niño se quebró al final y comenzó a sollozar con una intensidad que parecía venir de lo más profundo de su alma. No pude despedirme de ella. No pude decirle que la amaba una última vez, gritó Leo corriendo hacia los brazos de su madre. Sofía abrazó a su hijo, sintiendo como las lágrimas también corrían por sus propias mejillas. Era imposible que un niño de 4 años pudiera inventar algo tan específico, tan emotivo, tan real. Elena observaba la escena con una mezcla de fascinación científica y profunda conmoción emocional. En todos sus años de estudio nunca había presenciado algo así. Los detalles que Leo había mencionado coincidían perfectamente con los registros históricos que había encontrado sobre Arthur Finch y su esposa Lillian. Creo, dijo Elena finalmente, con voz temblorosa, que necesitamos la ayuda de alguien especializado en fenómenos que van más allá de la música y la historia convencional. 2 días después, la familia se encontraba en el consultorio de la doctora Laura Guzmán, una psicóloga especializada en terapia de regresión infantil. Elena había recomendado a la profesional después de investigar minuciosamente sus credenciales y experiencia con casos similares. El consultorio tenía un ambiente cálido y acogedor, con juguetes dispersos por el suelo y paredes pintadas con colores suaves. Leo exploraba curiosamente el lugar mientras los adultos conversaban. He revisado toda la documentación que me envió la doctora Ríos, dijo Laura, hojeando una carpeta. Debo admitir que es uno de los casos más extraordinarios que he visto en mis 20 años de práctica. ¿Ha tenido experiencia con situaciones como esta?, preguntó Sofía, observando a Leo, que ahora jugaba tranquilamente con algunos bloques de madera. He trabajado con niños que parecían recordar experiencias de vidas anteriores, sí, pero nunca con un nivel de detalle histórico tan específico y verificable.
Lo que hace especial el caso de Leo es que sus recuerdos coinciden perfectamente con hechos documentados. Laura se acercó a Leo y se sentó a su lado en el suelo. Hola, Leo. Me llamo Laura. ¿Te gustaría jugar un juego conmigo? El niño asintió con una sonrisa tímida. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que estamos en un lugar muy especial. ¿Te parece bien? Leo asintió nuevamente y cerró los ojos. Laura comenzó a hablar con voz suave y relajante, guiando al niño hacia un estado de relajación profunda. Ahora imagina que estás caminando por un lugar donde te sientes muy feliz y seguro. ¿Puedes decirme qué ves? Veo un barco muy grande, respondió Leo con voz tranquila. Tiene escaleras doradas y lámparas muy bonitas. Huele a flores y a comida rica. ¿Hay alguien más contigo en ese barco? Sí, está Lilian. Lleva un vestido blanco muy hermoso. Me está sonriendo porque acabamos de casarnos hace 3 días. Estamos muy felices. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos cerrados de Leo, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una alegría profunda y nostálgica. Cuéntame más sobre Lilian, pidió Laura mientras Sofía y Andrés se tomaban de las manos, completamente absorbidos por las palabras de su hijo. Es la mujer más hermosa del mundo. Tiene una risa como campanitas. Le gusta cuando le toco el piano. Ayer le compuse una canción nueva. Se llama Nocturno para las estrellas, porque dice que mis ojos brillan como estrellas cuando la miro. Leo sonrió con una expresión de ternura que no correspondía a su edad física. Vamos a tener una casa grande en Nueva York. Ella va a tener un jardín con rosas rojas y yo voy a componer música en un cuarto con ventanas grandes. Vamos a ser muy felices. Pero entonces la expresión del niño cambió drásticamente. Sus pequeñas manos comenzaron a temblar. El idílico recuerdo de Arthur y Lilian en el gran barco se desvaneció abruptamente, dando paso a la cruda realidad de la tragedia. La regresión de Leo se transformó en un vívido y doloroso testimonio del naufragio, un momento crucial que, aunque desgarrador, prometía liberar al niño del peso de un pasado inconcluso. La doctora Laura Guzmán, Sofía y Andrés observaban, con el corazón en un puño, como Leo revivía los últimos instantes de Arthur Finch. ¿Qué está pasando ahora, Leo?, preguntó Laura con cuidado, su voz suave pero firme. El barco está temblando. La gente está gritando. Lilian está asustada. Le dije que todo va a estar bien, pero yo también tengo miedo. La voz de Leo se volvió más grave, más madura, como si fuera otra persona hablando a través de él. Tengo que seguir tocando. La música calma a la gente, pero Lilian, ella tiene que irse en el bote. Yo no puedo ir con ella. Alguien tiene que quedarse tocando hasta el final. El niño comenzó a sollozar con una intensidad desgarradora. No quiero que se vaya. No quiero quedarme solo, pero tengo que ayudar a la gente. Elena miró a Sofía y Andrés con una expresión de asombro profesional. En sus años de experiencia nunca había presenciado una regresión tan vívida y emocionalmente auténtica en un niño tan pequeño. Los días siguientes a la sesión de terapia marcaron un cambio profundo en Leo. El niño parecía haber encontrado una extraña paz después de revivir aquellos momentos dolorosos. Pero algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Empezó a tocar música que iba más allá de lo que había interpretado antes. Una tarde, mientras Sofía preparaba la cena, escuchó que Leo había comenzado a tocar el piano nuevamente, pero esta vez la melodía era diferente, más compleja, más completa. Era como si el Nocturno para las estrellas hubiera florecido completamente en su memoria. Elena, que había venido a visitarlos ese día, se quedó paralizada al escuchar la interpretación. Sofía, susurró, ¿escuchas eso? No es solo la melodía que conocíamos. Está tocando variaciones, desarrollo armónico, incluso una coda que nunca habíamos oído. Se acercaron silenciosamente al salón donde Leo tocaba. El niño tenía los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Sus pequeñas manos se movían con una precisión y sensibilidad que desafiaba toda lógica. La pieza que interpretaba era extraordinariamente hermosa. Comenzaba con una melancolía profunda, pero gradualmente se transformaba en algo esperanzador, casi espiritual. Es como si estuviera recordando la composición completa, murmuró Elena. Arthur Finch debe haber tenido toda la pieza en su mente, pero nunca tuvo la oportunidad de tocarla completamente. Cuando Leo terminó, abrió los ojos y los miró con una sonrisa serena. Ya no estoy triste, dijo con sencillez. Arthur ya no está triste. Pudo terminar su canción para Lilian. Andrés, que había llegado del trabajo justo para escuchar los últimos compases, se acercó a su hijo. Leo, ¿puedes tocar esa música otra vez? El niño asintió y volvió a colocar las manos sobre las teclas. Esta vez Elena prestó atención especial a cada detalle técnico.
La composición tenía una estructura perfecta, una introducción melancólica que representaba la separación, un desarrollo medio que exploraba temas de amor eterno y un final que parecía sugerir reencuentro y paz. «Es una obra maestra», susurró Elena con lágrimas en los ojos. Una pieza que habría colocado a Arthur Finch entre los grandes compositores de su época. Después de que Leo terminara de tocar, se bajó del banco del piano y corrió hacia sus juguetes como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero los adultos se quedaron en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. «Elena», dijo Sofía finalmente, «¿qué hacemos ahora? ¿Cómo manejamos esto?» «Creo que deberíamos documentar esta música», respondió Elena, no solo por el valor histórico, sino porque Leo está devolviendo al mundo algo que se perdió hace más de un siglo. Esta composición merece ser preservada. «¿Pero la gente nos va a creer?», preguntó Andrés. «Es decir, si contamos esta historia van a pensar que estamos locos». Elena reflexionó por un momento. «Tal vez no necesitemos contar toda la historia de inmediato. Podemos presentar la música como un descubrimiento de Leo, un joven prodigio que ha reconstruido una composición perdida del naufragio. La parte sobre las memorias de vidas anteriores, eso podemos mantenerlo en privado por ahora». En ese momento, Leo se acercó corriendo con uno de sus libros de cuentos. «Mami, ¿me lees este cuento?», preguntó completamente ajeno a la conversación de los adultos. Sofía tomó a su hijo en brazos, maravillándose de cómo un niño tan pequeño podía llevar dentro de sí el alma y el talento de un gran músico del pasado. Leo era al mismo tiempo un niño normal de 4 años y el canal a través del cual Arthur Finch había encontrado la manera de completar su obra maestra. «Por supuesto, mi amor», le dijo besando su frente. «Pero primero dime, ¿Arthur está feliz ahora?». Leo sonrió con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Sí, mami, porque Lillian ya sabe que la canción era para ella». La melodía de Arthur Finch, completada por las manos de Leo, no solo era un rescate musical, sino un puente entre dos épocas, un acto de amor que trascendía la muerte. Pero la historia no estaría completa sin un reencuentro, una conexión final que permitiera a Arthur descansar en paz y a Leo forjar su propio destino. El destino, o quizás el amor eterno, tenía reservado un último acto para esta extraordinaria saga. La noticia del joven prodigio que había descubierto y completado una composición perdida del naufragio se extendió rápidamente en los círculos musicales. Elena Ríos, con la ayuda de Sofía y Andrés, organizó un concierto benéfico en un prestigioso auditorio de la ciudad. El evento no solo serviría para presentar la obra maestra de Arthur Finch al mundo, sino también para recaudar fondos para la preservación de la historia musical. Leo, vestido con un pequeño traje, se sentó al piano con la misma naturalidad que lo hacía en casa. La sala estaba llena, y entre el público, Elena había invitado a una persona muy especial. Sentada en la tercera fila, con el cabello plateado recogido en un elegante moño y unos ojos azules que recordaban al cielo, estaba Margaret. Era la bisnieta de Lillian, la amada de Arthur Finch. Elena la había localizado después de una exhaustiva investigación genealógica, motivada por la insistencia de Leo en que Lillian necesitaba escuchar su canción. Margaret había crecido escuchando historias de su bisabuela y el trágico viaje en el gran barco, pero nunca había sabido de la existencia de una composición dedicada a ella. Cuando Leo comenzó a tocar, la melodía llenó el auditorio con una belleza conmovedora. Margaret sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si cada nota le hablara directamente al alma, despertando recuerdos que no eran suyos, pero que sentía profundamente. La música era una carta de amor, una despedida, una promesa de reencuentro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras escuchaba la pieza completa, tal como Arthur la había concebido. Al finalizar la interpretación, el auditorio estalló en aplausos. Leo se levantó del piano e hizo una pequeña reverencia, con una sonrisa radiante. Elena se acercó al micrófono. Esta noche hemos sido testigos de un milagro musical. La obra que acaban de escuchar, Nocturno para las Estrellas, es una composición de Arthur Finch, un talentoso pianista que pereció en el naufragio de 1912. Gracias a la increíble habilidad de este joven prodigio, Leo, esta pieza ha sido rescatada del olvido y completada. Después del concierto, mientras Leo recibía felicitaciones, Elena se acercó a Margaret. «Señora, ¿hay alguien a quien le gustaría conocer?». Guió a Margaret hacia Leo, que estaba jugando con un pequeño coche de juguete que le habían regalado. «Hola, Leo», dijo Margaret, arrodillándose para quedar a la altura del niño. Sus ojos azules se encontraron con los de Leo. Leo la miró fijamente por un momento, y luego una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. «Lillian», susurró, y extendió sus pequeños brazos para abrazarla. Margaret, conmovida hasta las lágrimas, lo abrazó con fuerza. «Mi pequeño Arthur», dijo, sintiendo una conexión inexplicable con el niño. En ese abrazo, el tiempo pareció detenerse.
Era el reencuentro que Arthur había anhelado por más de un siglo, una conexión que finalmente liberaba su alma. En los meses siguientes, Leo continuó tocando el piano, pero la intensidad de sus recuerdos de Arthur Finch comenzó a desvanecerse. La música seguía siendo parte de él, pero ahora era su propia música, su propia expresión. Los sueños del barco y las aguas heladas cesaron. Leo era, una vez más, simplemente Leo, un niño feliz y curioso, con un talento musical extraordinario, pero sin el peso de una vida pasada. Margaret y la familia de Leo mantuvieron una estrecha relación. La bisnieta de Lillian se convirtió en una figura importante en la vida del niño, compartiendo historias de su bisabuela y de la época en que Arthur Finch había vivido. La composición Nocturno para las estrellas se convirtió en un clásico, interpretada por orquestas de todo el mundo, un testimonio del amor eterno y del poder de la música para trascender el tiempo. Arthur Finch, a través de Leo, había completado su obra y había encontrado la paz. Y Leo, al ayudar a Arthur a terminar su canción, había encontrado su propio camino, libre para vivir su vida, con la música como su compañera, pero sin las cadenas del pasado. La melodía que había estado perdida por más de un siglo, finalmente había encontrado su hogar, y con ella, dos almas habían encontrado su descanso.